Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados. En una semana que ha estado bastante tranquila, con nuevas alzas en las bolsas internacionales, todavía bajo presión la bolsa chilena, y analizaremos precisamente en gran medida lo que está pasando con algunas acciones chilenas y también daremos un espacio a algo que se ha estado hablando mucho en el último tiempo respecto a esta debilidad del dólar a nivel internacional. Así que, como siempre, hablaremos del comportamiento de las bolsas, el cobre y el dólar, comportamiento de los multifondos, muy castigado el multifondo E, sigue bajo presión, y qué podemos esperar de cara a las próximas semanas. Bien, todo muy azul, vuelve el toro de Wall Street, que está disfrutando el comportamiento de los mercados en la última semana, los principales índices subiendo todos, el Nasdaq más de un 2%, el VIX cayendo de manera importante, el Bitcoin, a pesar de los movimientos del día a día, ya en una cierta estabilidad respecto a la gran caída que tuvo la semana pasada. Y los commodities muy bien, subiendo de nuevo, petróleo WTI y cobre más de un 4%, y el oro un poquito más de un 1%. Como podemos ver en el tablero de esta semana, todo muy verde. Se recuperan algunas acciones que habían estado bajo cierta presión, como Tesla, sube más de un 7%, las acciones tecnológicas bastante bien, y el único sector que lo pasa algo mal la última semana es cuidados de la salud. Ahí podemos ver acciones como Pfizer, Johnson Johnson y otras que están un poquito más rojas, así al igual que los servicios básicos en Estados Unidos que también están en rojo. Pero vemos todavía un escenario bastante positivo en las bolsas mundiales. Nuevamente, el market cap, la capitalización global de las acciones en el mundo, sigue muy arriba, sigue muy fuerte, y por lo tanto, todas estas correcciones que hemos visto en las últimas semanas han sido solo eso, correcciones menores, rebalanceos en donde las acciones de crecimiento se han debilitado un poco, las acciones de valor han empezado a ganar terreno, y este reacomodo era normal que se diera después de este gran año de recuperación, en donde ha sido bastante diverso y ya estamos viendo una cierta normalización con un buen desempeño de las bolsas a nivel global. Lo que no ha sido de la misma forma es sin duda el comportamiento de la bolsa chilena, pero es interesante este gráfico que observamos en el IPSA. El IPSA está respetando de manera perfecta esta directriz alcista que une puntos mínimos crecientes desde los mínimos en plena pandemia de marzo del año pasado. Tanto en marzo del año pasado como en octubre, noviembre y ahora también hemos estado bastante optimistas con la bolsa chilena. No porque creamos que Chile va a ser el gigante que se va a comer al mundo en los próximos años, con mucha estabilidad, buen ambiente para el emprendimiento. No. Todavía hay mucha incertidumbre y puede pasar cualquier cosa con el proceso político, social que está viviendo Chile, por supuesto. Pero cuando uno analiza inversiones, se tiene que preocupar en la generación de flujo, en la generación de ingresos, de utilidades de las empresas. Y hoy en día los precios que tienen muchas empresas chilenas son muy bajos respecto a escenarios adversos incluso de generación de flujos, de generación de utilidades de cara al futuro. Hay que tener en cuenta que en Chile hay mucha liquidez, hay mucho dinero dando vuelta por ahí. Viene este gran gasto y por parte de los consumidores por el hecho de que hemos tenido ya mucho dinero sacándolo de las AFP, y ahora también viene este ingreso universal, que también va a ser dinero que le va a llegar a las familias, a las personas, y van a poder gastar. Es tan simple como eso, y por lo tanto, a medida que avanza la vacunación, a medida que disminuyen los casos, en la medida que se reabre la economía, vamos a tener un segundo semestre muy bueno en Chile y con mucha generación de flujo, muchas utilidades para las empresas chilenas. Entonces, más allá del ruido político, obviamente hay que evaluar cuáles son los sectores más atractivos, menos atractivos, pero muy importante, cuál es el valor que hoy día tiene esa empresa respecto a la generación de flujo futuro. Por lo tanto, esto que estamos viendo en el IPSA tiene mucho sentido. Cualquier cosa levemente positiva desde el punto de vista político, social, de cara al futuro, puede ser un tremendo impulso para la bolsa chilena. Y eso es lo interesante de lo que estamos viendo hoy día. Acá tenemos el IPSA con las principales acciones que lo han pasado muy mal este año. Acá nos enfocamos en el retorno acumulado en el año, es decir, en estos 5 primeros meses del año, cuáles son las más castigadas. Y ahí tenemos, obviamente, en el top 10 a las empresas relacionadas a los servicios básicos y a sectores que están hoy día en el ojo del huracán por hacer cambios en la regulación muy importantes.
Ahí tenemos la generación eléctrica, el agua, tenemos también a la AFP, por ejemplo, ILC, Inversión en la Construcción, es la empresa que está detrás de AFP Habitat y que se ha visto muy castigada. Y así otras empresas que lo han pasado mal y otras menos mal, pero de todas formas están muy castigadas. Entonces, lo interesante de esto es evaluar, ok, la empresa de Aguas Metropolitanas, también su matriz, IAM, Inversiones Aguas Metropolitanas. Obviamente que hoy día están en el ojo del huracán y lo pueden pasar muy mal, pero ya eso está descontado, ya está el peor de los mundos descontado. Analizando la información en la última semana, se observaba que hoy día los derechos de agua de esta empresa, por ejemplo, hoy día están valorizadas a cero. Y, por otro lado, también tenemos que se está considerando una rentabilidad futuro, que esa rentabilidad se establece por ley. Esa rentabilidad es muy bajita respecto a algo medianamente razonable. Entonces, es muy difícil ponerse en una situación como esa, en donde realmente vaya a haber un cambio tan drástico. ¿Existe la posibilidad? Por supuesto, pero a esos niveles me cuesta creerlo. Y por lo tanto, ahí es donde uno, obviamente asumiendo riesgo y entendiendo que esto puede salir mal, puede ser una buena apuesta a mediano o largo plazo. Aquí está la acción de Aguas Andinas. Desde un punto de vista técnico es horrible el gráfico, cayendo y desplomándose después de romper ese fuerte soporte en que estuvo ahí pegado durante un buen tiempo, hoy día cotizando a niveles de liquidación. Eso de liquidación de la empresa, o sea, la empresa hoy día prácticamente no valdría nada y con una situación muy perjudicial para la empresa. Después tenemos inversiones en la construcción, que está hoy día en una zona de piso importante, niveles mínimos históricos, y esta empresa tiene hoy día un ratio precio-utilidad de 2,4 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que uno invierte en esta empresa y solamente por la generación de las utilidades uno podría recuperar la plata en 2 años y medio. Es un chiste, de verdad que es algo muy extraño. Y los cambios que pueden venir se van a demorar tiempo, porque estamos en este proceso de nueva constitución, cambio de fondo, pero se va a demorar un tiempo. Por lo tanto, esta empresa, si sigue generando utilidades como lo ha hecho anteriormente, podría ser una buena apuesta solamente por las utilidades que puede generar de aquí a los próximos 2 años. El valor bolsa libro, 0,47, o sea, hoy día está en la bolsa cotizándose a un valor de la mitad de liquidación. Entonces, la verdad que es algo demasiado exagerado. Parque Arauco, muy afectado por la pandemia, muy afectado por los países en donde está invertido, Perú, Colombia, Chile. Obviamente la región latinoamericana le afecta mucho a las empresas chilenas. Obviamente que ha habido mucho ruido político, ruido social. Por tanto, muy afectado y, por supuesto, por la menor generación de flujo por la pandemia. Pero esto se va a recuperar, esto va a cambiar, vamos a salir de esto. Y, por lo tanto, Parque Arauco debería entregar muy buena utilidad en el futuro. ¿Para qué decir Copec? Copec se pegó una caída muy grande y esto es una oportunidad. Hoy día Copec se dedica, obviamente, su principal negocio es la celulosa. En los mercados internacionales los commodities han subido muchísimo, la madera de una manera impresionante. Es una empresa que le va a ir bien con la generación de flujos de aquí en adelante, al igual que CMPC, por ejemplo. Y por último tenemos Itaú Corpbanca, que entregó muy buenos resultados en el primer trimestre, una empresa que venía mostrando pérdida y que cambia un poco el panorama y por lo tanto también está en niveles mínimos, una fuerte caída en el último tiempo y por lo tanto también un banco debiera en el futuro generar utilidades razonables, acercarse un poco a los demás competidores. Se ha demorado este proceso, pero también es algo que debiera ocurrir en el tiempo. Así que hay muchas oportunidades, creo, en la bolsa chilena. No solamente se trata de bajar la cortina y hasta aquí llegamos, no. El mundo sigue. Creo que a pesar de las dificultades, las empresas van a saber sortear esto y van a generar utilidad en el futuro, que eso se ve reflejado en el bolsillo del inversionista. Eso es muy importante. Como siempre, los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, que nos den un me gusta, que hagan sus comentarios. Estamos felices siempre de ver cómo sigue creciendo esta comunidad. Así que encantados de poder ayudarlos con mayor información, con mayor educación financiera, tan importante en estos tiempos, tan importante en estos momentos. También los que estén viendo este webinar hoy día domingo, esta semana viene el Cyber Week, en donde muchas empresas van a entregar grandes ofertas, pero todas son medias de mentira. Y nosotros quisimos hacer una gran oferta y todos los cursos que tenemos en nuestra plataforma se pueden meter a nuestra página web www.rubix.com. En la parte de cursos pueden comprar nuestros cursos con un 90%, así que lo estamos regalando prácticamente. Es un cariñito para todos nuestros seguidores, para todos los que nos acompañan y felices de poder aportar con educación. Así que precios de verdad, un chiste. Ya hay mucha gente que está comprando porque nosotros nos anticipamos y lanzamos estas promociones desde el día viernes, así que felices de que nos puedan también acompañar por esa vía.
Como siempre también Twitter e Instagram nos pueden seguir @stricio, @rubixcl. El precio del cobre venía cayendo fuerte, se recupera, pero ya hay muchos equipos de research en el mundo que están viendo el cobre un poquito más abajo. Todos dicen que China debería bajar un poquito el pie del acelerador, empezar a comprar menos y por todo ver una corrección un poquito más importante en el corto plazo para el cobre. Lo que no cambia la visión de mediano a largo plazo, que es muy positiva por todo el tema de la electromovilidad. Así que estamos en esta fase de caídas, impulsos, pero deberíamos ver una moderación de aquí en adelante y hay varias líneas de tendencia en donde el cobre se podría ir apoyando en esta corrección. Lo más razonable, lo más esperable es que vaya a buscar los $4.40, algunos dicen hasta los $4, y de esa manera sigue siendo muy bueno para Chile, muy bueno para el sector minero, para las empresas que se dedican a la explotación de cobre, y esto va a seguir ocurriendo porque hay muy poca inversión también en el sector. Así que poca oferta, mayor demanda, debería ser positivo para el cobre. Fuerte recuperación del dólar, lo veníamos conversando. Hay una cierta corrección, los 720 pesos ahora un piso, pero debería ir a buscar estas líneas horizontales rojas que están en los 735, 745. Esa es la zona de primer objetivo en donde debería hasta ahí durar este impulso. Veremos cómo se dan las cosas en los próximos días. Va a depender mucho de lo que pase con el dólar a nivel internacional y, por supuesto, también siempre con el cobre. Ya el factor político interno deja de ser tan relevante, que ya, digamos, se acomoda el dólar respecto a todo este ruido político y ahora vuelven a importar mucho más en el corto plazo los factores externos. Tenemos este gráfico de Chile-Brasil, que como hemos mostrado anteriormente, ha sido un vaivén dentro de este canal alcista. Ahí está la recuperación del dólar, de la bolsa chilena, el ETF de Chile, el ESH, que se recupera precisamente en la parte inferior de este canal. Y debería nuevamente esto seguir el comportamiento conjunto, en donde debería acoplarse Chile al comportamiento de Brasil y esperemos seguir esta tendencia alcista como lo veíamos anteriormente. Los multifondos hemos tenido de dulce y a gras. Dulce, los multifondos más riesgosos por la recuperación del dólar y como veíamos al inicio, estar nuevamente con bolsas a nivel mundial comportándose de buena manera, prácticamente en máximo histórico. Entonces, la última semana fue un salto importante del multifondo A de más de un 3%, cercano al 4%. En el año, cerca del 8% y en mayo, subiendo cerca de un 2%. Multifondo C, como siempre, intermedio, más parejito, más balanceado, con alzas esta última semana, con alzas también en mayo. Pero el multifondo E lo pasa muy mal, estamos viendo el peor de los momentos en el multifondo E, no de manera histórica, hay que tener en cuenta que la caída ha sido fuerte desde febrero para el multifondo E, y por lo tanto cualquier persona que lleva tiempo en el multifondo E a largo plazo igual está ganando dinero. El tema es que desde el punto máximo hasta ahora la caída ha sido muy fuerte, y es la caída más fuerte histórica, desde un punto máximo a un mínimo, y esto se debe principalmente al ruido político. Y eso les quiero comentar. Acá tenemos que la tasa de deuda chilena a 10 años supera el 4% por primera vez desde mayo del 2019. ¿Qué quiere decir esto? Si aumenta la rentabilidad de las tasas, eso es una mayor prima, un mayor riesgo. Por lo tanto, se está debilitando la renta fija chilena. Y esto es por varias razones. Ruido político, rescate de los fondos de la AFP, por aumento de tasa en el mundo. Son varios los factores, no solamente Chile. Pero esto está ocurriendo y esto termina impactando a la larga en los créditos hipotecarios. Ese es el impacto más directo y por lo tanto, si creíamos que este año con una recuperación económica íbamos a tener mejores condiciones de financiamiento para créditos hipotecarios, por ejemplo, eso no va a ocurrir o no está ocurriendo por ahora. Esperemos que esto se revierta. Lo más probable es que ocurra así. Pero hay riesgos y eso es lo que hay que contemplar. Acá está la especie de espejo que se da entre las tasas de los bonos y el comportamiento del valor cuota. Ahí tenemos a AFP Cuprum, multifondo E, la línea rosada. Ahí vemos la fuerte caída desde febrero a la fecha y eso va en línea con la recuperación de las tasas. Por lo tanto, al recuperarse las tasas, eso castiga el comportamiento de los multifondos. Y esto ha ocurrido en otras ocasiones, nunca tan fuerte como ahora, y por lo tanto esperemos que esto se corrija. El tema está en que Chile no siga el camino colombiano, como se dice, que podría sufrir la deuda chilena. Le rebajaron la clasificación de riesgo hace poquito a Colombia y eso esperemos no nos ocurra a nosotros, pero vamos derechito para allá, porque obviamente mayor gasto fiscal y menor recaudación es pésimo para las arcas fiscales y para nuestra deuda. Eso es lo que hoy día están proponiendo nuestros maravillosos políticos.
bajemos los impuestos, no hay problema. Por ejemplo, veía en Twitter estos últimos días, oye, que pagamos mucho impuesto por las bencinas, oye, pagamos mucho impuesto aquí, pagamos mucho impuesto allá. Suena tan mal lo que se está hablando hoy día que eso es populismo, bajar impuestos y aumentar gasto fiscal. Pésimo. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy en día y eso es lo que nos puede terminar afectando. Mucho gasto fiscal, eso es horrible para la deuda y por lo tanto por eso estamos viendo el impacto en el multifondo E y en la renta fija en general en Chile. Así que cuidado con eso, hay que estar atento a las señales que vienen. Y con lo que quiero cerrar esta semana es respecto al dólar. Muchas veces nos han comentado que el dólar en el mundo lo está pasando pésimo, se está debilitando. Entonces, ¿cómo vamos a invertir en dólares si el dólar en el mundo se está debilitando? Y uno de los principales precursores de esto es Robert Kiyosaki. Yo lo admiro mucho, grandes libros, Padre Rico, Padre Pobre, El cuadrante del flujo del dinero, Retírate joven y rico, maravillosos libros, los primeros. Pero en el tiempo se volvió un poquito loco, encuentro yo. Robert Kiyosaki viene diciendo hace como 10 años que hay que comprar oro, que hay que comprar plata y que el dólar se va a destruir. Bien, puede ser. Pero cuando uno hace un análisis tan categórico y tiene una visión tan fuerte respecto a un instrumento, generalmente termina saliendo esto mal. Más aún con instrumentos que no generan flujos, como los commodities, como el oro y la plata. Por lo tanto, yo soy muy optimista con el oro y la plata. Me gusta lo que puede pasar de aquí en adelante, pero es un instrumento más en el cual invertir. Y el dólar, por peor que haga las cosas Estados Unidos, como lo dice en este Twitter, el dólar es el dólar y el dólar se transa a nivel global y son cambios muy lentos que se pueden dar a lo largo de los próximos 10, 20 años en donde otra moneda pueda tener importancia relativa. Pero el dólar va a seguir siendo el dólar y por lo tanto, más allá de movimientos de corto plazo, movimientos de mediano plazo, el dólar va a seguir siendo un instrumento muy fuerte. Acá está el comportamiento del dólar en el último tiempo y de alcanzar un pic que el año pasado con la pandemia se ha caído fuerte, pero sigue en una cierta estabilidad. Esta estabilidad es un movimiento de un 10, 15, 20%, que es algo muy normal a lo largo del tiempo en las divisas. Pero ¿qué es lo que ocurre? El dólar se compara principalmente con otras monedas fuertes, como por ejemplo con el euro. Y acá tenemos el comportamiento del euro. Y este es el comportamiento de prácticamente los últimos 20 años del dólar. Y el dólar, o más bien, el euro sube, el euro cae, y por contrapartida, el dólar se comporta de la manera inversa. Este es el euro dólar. Entonces acá el euro sube y el dólar cae. Y si el euro cae, el dólar sube. Por lo tanto, siempre esto es una pelea, una lucha entre dos divisas. Es como el dólar peso chileno en nuestro país que cotizamos. Cuando el dólar sube en Chile es porque nuestro peso chileno se está debilitando. Cuando el dólar cae en Chile es porque nuestro peso chileno se está fortaleciendo. Entonces siempre esta es una lucha de poder que a nivel global se le denomina la guerra de divisas, en donde siempre un país quiere sacar réditos a partir de sus exportaciones, su comercio internacional, y de esa manera jugar un poquito con la economía a partir del fortalecimiento, debilitamiento de la moneda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si hoy día todo el mundo está imprimiendo billetes la Reserva Federal de Estados Unidos, está imprimiendo billetes el Banco Central Europeo y está imprimiendo billetes el Banco Central de Japón y muchos bancos centrales del mundo, al final los movimientos de las divisas se tienden a compensar. Y por lo tanto no pasa nada, las divisas son estables. Y ahí, por ejemplo, puede tener sentido a largo plazo, por supuesto, el Bitcoin, porque eso es lo que plantea precisamente el Bitcoin. No así otras criptomonedas son un chiste, pero el Bitcoin tiene una lógica de preservar el valor de la moneda, en este caso una moneda digital, porque hay una emisión que ya es conocida y no va a aumentar. Y por lo tanto, lo único que puede aumentar ahí a largo plazo es el precio, porque esa emisión, al ser estable, constante y definida, después lo único que hace aumentar el valor es por el precio, por el crecimiento económico que se va entregando en la economía y por la masa monetaria que se necesita para hacer transacciones a nivel global. Entonces, claro, tiene sentido, por supuesto, el tema es a qué precio. Voy a comprar Bitcoin a $10,000 o a $100,000. Eso es lo que ahí cuesta ponerse de acuerdo. Pero el hecho de que todos los bancos centrales en el mundo estén imprimiendo billetes, todas las monedas se están debilitando y por lo tanto se tienden a compensar. Y por eso el dólar va a seguir siendo una divisa fuerte de contexto a nivel mundial. Acá está, por ejemplo, la emisión del Banco Central Europeo, que está en máximos históricos y sigue imprimiendo, sigue debilitando su moneda porque le está haciendo de contrapeso a Estados Unidos para que su moneda no se vea tan fuerte tampoco. Y para cerrar, me encantó esta frase que me encontré en los últimos días, por ahí en Twitter creo, una frase de este libro que es muy bueno desde el punto de vista de la inversión y los mercados financieros y el trading como tal.
Los enemigos mortales del especulador son la ignorancia, la codicia, el miedo y la esperanza. La ignorancia lo ayudamos con estos webinars, con estas charlas, y los invitamos a que compren nuestros cursos en nuestra página web www.rubix.com. Codicia y miedo, muy importante. Cuando invertimos en instrumentos muy volátiles, pasando esto mucho en el último tiempo a los inversionistas que están comprando y vendiendo criptomonedas, la codicia, querer ganar más, más, más y más, y el miedo, chuta, no quiero perder plata con toda esta caída. Y lo peor en el mundo de la inversión es la esperanza, cuando uno solamente reza para que algo se recupere. Por lo tanto, vamos a hablar de esto también en los próximos días. Vamos a hacer un webinar de psicología del inversionista. Está ahí planificado, ya lo estaremos comentando. Así que me encantó esta frase, muy buen libro, lo recomiendo. Así que estén muy bien, que tengan una gran semana. Y bueno, los dejamos invitados a que compren nuestros cursos en nuestra página web. Que estén muy bien, un abrazo. Chao, chao.